Bueno, espero estén muy bien. Yo voy a prender la cámara así como para que no sea como tan aburrida la charla. Vale, pues acá rápidamente les presento mi pantalla. Qué pena. Disculpen acá esto. Listo. ¿Me escuchan bien y de pronto sí ven bien mi pantalla? Sí, lo escucho bien y veo la pantalla. Sí, señora. Okay. Muchas gracias. Ahora mi computador está como lento, disculpen. Listo. Pues como nos decía Daniel, pues básicamente es ver el impacto en las organizaciones del sistema de gestión de seguridad de la información en la cuarta revolución industrial. Pues como decía, pues mi nombre es Diana Lorena Toro y pues ella hizo una breve introducción de mi hoja de vida. Pues como para entrar un poco en contexto, sería interesante conocer un poco la historia de la industria, ¿sí? En donde, ¿por qué decimos que estamos en la cuarta revolución industrial? Sí, pues la primera revolución industrial se dio cuando básicamente surgió la primera máquina a vapor, ¿sí? Eso sucedió cerca de 1784, como bien dice acá, en donde básicamente esa fue la primera revolución en donde ya entra la industria a ser parte activa de los procesos operativos, ¿sí? Posteriormente sigue la segunda revolución industrial, que gracias a la energía eléctrica ya se pueden llevar a cabo ciertos procesos de manera un poco más automática, ¿sí? Y allí se empieza a desarrollar todo el proceso industrial de una manera como más fuerte, entra un poco más en furor el tema industrial. Ya después, posterior a eso, sigue la tercera revolución industrial, en donde básicamente con el uso de la electrónica y la informática ya se pueden llevar a cabo algunos procesos de manera automatizada. Entonces ya se crean las fábricas, ya se genera productos en serie y como bien decíamos, pues la idea de nosotros es trabajar un poco la cuarta revolución, ¿cierto? La cuarta revolución hace alusión principalmente a aquella industria en la cual está basada en sistemas físicos cibernéticos, ¿sí? Quiere decir, aquellos sistemas que me permiten, a través de la comunicación, poder llevar a cabo tanto procesos de manera automatizada como inteligente, ¿sí? Y entonces, esa básicamente es la industria 4G, ¿sí? En donde básicamente, pues las temáticas que se han tratado o que se siguen tratando dentro de este proceso de la industria 4G está la fase de los robots, simulación, sistemas de integración, Internet de las cosas, que hoy en día está en gran auge, ¿sí? Ciberseguridad, cloud, 3D, realidad aumentada y Big Data, que como ustedes ven son las grandes temáticas que se manejan hoy en día en el tema de tecnología, ¿sí? Asimismo, pues la idea es, me gustó, en estos días me llegó esta imagen y me pareció muy interesante cuando la realidad supera la ficción, ¿cierto? No sé, pues de mi época eran estos muñecos, los supersónicos, no sé si de pronto algunos de las personas que nos acompañan tuvieron la oportunidad de verlos, pero en donde hacían teletrabajo, clases online, telemedicina y todo a través de videollamadas. O sea, creo que cuando uno veía el programa, pues todo era como un tipo de ciencia ficción y ver que hoy en día, pues básicamente es nuestro día a día, nuestra realidad, ¿sí? Que pasamos de un día a otro de la oficina, donde teníamos interacción con nuestros compañeros, con nuestros jefes, ¿sí? A pasar totalmente a hacer todo desde casa, a tomar clases desde casa, como caso de este webinar que estamos desde casa viendo, yo creo que la mayoría de personas asistiendo al webinar, el teletrabajo, donde evidentemente pues todo el día nos la pasamos haciendo nuestras actividades laborales, telemedicina, pues ya usualmente pues por la misma pandemia se ha brindado como esa oportunidad de hacer telemedicina, sí, para los casos que no son tan graves, y pues evidentemente la mayoría de actividades se llevan a cabo a través de videollamadas. Ya las reuniones familiares en gran parte son a través de videollamadas. Entonces, pues, para mí me parece interesante y es un reto básicamente para todo lo asociado con seguridad de la información, ¿sí? Y por eso... ¿Aló? ¿Hola? ¿Alguien puede ayudar con el micrófono? Bueno, entonces, pues básicamente, pues allí es donde ya es nuestro reto, un reto de seguridad. Y por eso es importante, y vamos a ver a lo largo de todo eso, es conocer, generar las competencias necesarias de seguridad de la información.
¿Cómo evoluciona la seguridad? Sí, pues evidentemente pues acá es un pequeño infograma en donde pues cómo comenzó la seguridad o desde cuándo comenzó a hablar de seguridad. Sí, inicialmente desde 1970 con la misma evolución de la industria, pues básicamente ha llegado a evolucionar la seguridad. Sí, comenzamos en 1970 con desastres naturales, básicamente solo se hablaba de seguridad física, ¿sí? Porque pues no existían esos sistemas interconectados que existen hoy en día, entonces pues por eso en menos nivel, pues básicamente la seguridad, su enfoque principal en temas físicos. Después llegó el primer virus en 1980, ¿sí? En donde pues ya dijeron, ok, listo, necesitamos, o sea, ya ampliar un poco el concepto de seguridad, ya se empezaron a tomar unas pocas medidas asociadas al virus, pero fue porque sucedió el primer virus, en caso tal, pues ha sido como un tema un poco más reactivo. En 1990, cuando se dieron los primeros ataques a través de Internet, yo no sé si ustedes conocen, pero el primer ciberataque real, o sea, de gran escala, fue en Estonia en el 2007. ¿Sí? No hace más de 13, 14 años, en donde todo el país quedó totalmente paralizado por un ataque de negación de servicio. ¿Sí? Entonces, pues allí es donde verdaderamente todos esos tipos de sucesos han hecho que la seguridad vaya evolucionando con la industria. ¿Sí? Ya después vienen el 2000 ataques de red corporativa, ya se habla de los conceptos de seguridad informática, ¿sí? En donde dicen, ok, listo, necesitamos de alguna forma empezar a trabajar en herramientas que nos permitan proteger tanto la información como nuestra red. ¿Cómo protegemos eso? Entonces empiezan a haber ya conceptos de riesgos de seguridad, cómo controlamos esas elementos, esos equipos que actualmente, o esa información que nosotros queremos resguardar. Porque siempre hablamos que el activo más importante de una organización es la información, pero muchas veces ni siquiera entendemos el concepto ni de seguridad ni de información. Entonces, por ejemplo, hagamos una retrospectiva y pensemos, si alguien en el público me puede decir, ¿qué es seguridad? Todo el tiempo hablamos de seguridad, pero ¿qué es seguridad? ¿Sabemos qué es seguridad? ¿Sabemos qué es información? Y todo el tiempo hablamos de información y de seguridad. Y es parte de esos conceptos que es importante conocer y que la idea es que a través de los estándares uno afiance esos conceptos, uno los interiorice y se vuelva parte del día a día. ¿Sí? Ya en el 2010 hablamos de dispositivos móviles, del concepto de gestión de la seguridad. Ya no se habla de la seguridad como algo que tenemos que hacer de forma reactiva, como muchas veces se hablaba anteriormente, sino ya la seguridad debe ser proactiva. Ya es un tema de gestión. Cuando uno habla de gestión, ¿habla de qué? De mejora continua. ¿Sí? Es un proceso, es un ciclo, que evidentemente siempre tenemos que estar evaluando para mejorar, para optimizar, que esa es la idea de un sistema de gestión. Y ya en el 2020 hablamos de Internet de las Cosas, de Big Data, que ya son otros ámbitos de la seguridad que de alguna forma nos brinda la posibilidad de aprender, de conocer, y es un reto para la seguridad lograr básicamente de alguna forma asegurar, lo digo de alguna forma porque la seguridad no existe en un 100%, sino de buscar aquellos mecanismos necesarios para poder asegurar esa información, ¿sí? Y todo ello se basa en un buen sistema de gestión que pueda estar claramente definido en una organización. Datos generales, ¿sí? Como les decía, pues por ejemplo, en el 2014 habían pérdidas de 100.000 millones de dólares. Uno diría, bueno, pues es mucha plata, pero a comparación del 2020, que ya hablamos de 5.5 billones de pesos asociados al cibercrimen, uno ya empieza a decir, oiga, ¿sí? Ya es una cifra bastante considerable. Y pues vemos que día tras día los ataques siguen incrementando. Y más en este tema de pandemia, por ejemplo, que hemos visto que los cibercrímenes han incrementado en un 200%, ¿sí? Ha sido un cambio tan abrupto que efectivamente requiere un empoderamiento, una buena gestión de seguridad. Otro tema, otro tema es que, por ejemplo, habrá 3.5 millones de puestos de trabajo relacionados con el cibercrimen, ¿sí? Evidentemente, y pues creo que por eso la mayoría estamos acá, pues el tema de seguridad es un tema que está en auge y que todas las organizaciones de alguna u otra forma están requiriendo
internamente ese recurso humano que conozca, que tenga esas habilidades, ese conocimiento para poder lograr asegurar adecuadamente su información, ¿sí? Los gastos en productos y servicios relacionados con ciberseguridad alcanzó los 80.000 millones de dólares, ¿sí? Esto quiere decir que las empresas están invirtiendo en seguridad. La seguridad no ha sido lo que usualmente pasaba, ¿sí? Y en algunas veces sucede, porque en mi vida de consultora pues me pasó por muchas organizaciones, que la seguridad siempre la consideraban como un gasto. En este caso ya la seguridad la están considerando como una inversión, como algo que genera valor para la organización. Y así se debe vender la seguridad. Tenemos que cambiar ese chip cultural de las organizaciones, ¿sí? En donde básicamente la seguridad siempre ha sido algo de gasto, ¿sí? Pues tenemos que cumplir, pues hagámoslo. No, yo creo que es importante cambiar ese chip y ver la seguridad como un tema de inversión. Si gestionamos adecuadamente los riesgos de seguridad, créanme que podemos retornar ganancia y mostrarlo a la alta dirección, siempre y cuando tengamos esa comunicación asertiva con ellos, ¿sí? Que eso es importante. Y eso es una competencia que nosotros como seguridad, como funcionarios, como profesionales de seguridad, tenemos que fortalecer, ¿vale? Se estima que el coste global del daño por ransomware supere 5.000 millones. O sea, solo el ransomware, solo el malware del ransomware. O sea, eso es increíble. Pero ¿cuántas empresas han cerrado sus puertas, han cerrado sus instalaciones solo por un ataque de ransomware? Entonces, es importante, ok, listo, pues me puede suceder un tipo de ataques de esos, pero tengo que tener la forma de buscar prevenir ese impacto con el fin de que no me genere pues, una catástrofe en mi organización y que tenga que cerrarla, ¿sí? Entonces, importante. Entonces, hacer una buena gestión de riesgos y eso es lo que vamos a ver un poquito más adelante dentro de este webinar. ¿Qué pasa con las percepciones de seguridad? Si yo les preguntara a ustedes qué ven en esta imagen, posiblemente algunos digan, no, yo veo un árbol, ¿sí? Pero de pronto si uno se pone a mirar un poco más detallado, ve ciertos rostros. Entonces acá es el rostro de un señor, de otro señor, de otro señor, de otro. Entonces unos digan, no, pues yo veo, no sé, quizás 7 rostros. Y si uno se pone a mirar un poco más en detalle, pues ve más rostros. Acá ve otro, acá ve otro. Y quizás puede llegar a contar hasta 13 rostros en la imagen. Pero todo es un tema de percepción. La seguridad es un tema de percepción, desde mi punto de vista. Y es un tema cultural. Y me gusta mucho contar una historia, y es que yo no soy de Bogotá, yo nací en Manizales, y en Manizales es muy común que uno tome una buseta, ¿sí? O un bus, entonces uno toma el transporte público, se sube y uno pregunta, hey, ¿dónde queda la Catedral de Manizales? Sí, claro, yo te acompaño, fresco, yo voy para allá, yo voy cerquita, yo te acompaño y te llevo para allá. Es muy normal, o sea, esa es nuestra cultura. Pero cuando yo llegué a Bogotá, pues yo no conocía Bogotá y demás, entonces pues yo me subí a una buseta y pues yo preguntaba, hey, ¿dónde queda Tres Elefantes de Pasadena? Entonces pues alguien me dijo, no, yo sé dónde queda, yo te acerco. ¿Qué pasaba? Pues yo me sentía segura, porque esa era mi costumbre, esa era mi cultura, ¿sí? Cuando yo le contaba a mis amigos eso, pues gracias a Dios nunca me pasó nada, las personas súper queridas, súper amables me acercaban al sitio, me decían, tú estás loca, ¿cómo fue posible hacer eso? ¿Por qué lo hiciste? Y yo decía, pues es que es normal, es lo más normal del mundo. Y me decían, no, en Bogotá eso no es normal. Eso es un tema cultural y eso es importante, o sea, la cultura de seguridad. Y todo parte de una buena implementación de un buen sistema, de una buena gestión de seguridad de la información. Entonces, es cómo brindamos, cómo generamos esa cultura de seguridad. Una cultura ojalá positiva, ¿no? No una cultura negativa, sino una cultura positiva de seguridad. Y pues para eso están los estándares, para eso están las buenas prácticas, porque ya nos brindan esos lineamientos con el fin de generar esa cultura de seguridad. Porque muchas percepciones de seguridad son, nuestra información no vale la pena que se la roben, ¿sí? ¿Para qué? O sea, pues, ¿yo quién soy para quién quiere saber mi información? No sé si de pronto dentro del público hay alguien que sepa cuánto cuesta el dato de una tarjeta de crédito en la Deep Web. Hay tarjetas que pueden valer hasta $30, una sola tarjeta. Entonces, eso sí vale la pena que se lo roben. Entonces, si usted le roban a X cantidad, colóquele 100 personas por $30, ¿sí? Entonces ya empieza a sumar, ya empieza a generar, y eso que 100 registros no son nada, ¿sí?
Ya cuando hablamos de miles de registros, ahí es donde empieza a ser más cuantiosa la suma y a ser más interesante el tema para los atacantes. Y eso es lo que nosotros tenemos que evitar y cambiar ese chip dentro de la cultura de nuestras organizaciones. Las amenazas son solo externas. Es una cultura muy normal dentro de es que las amenazas son solo externas. Observemos los riesgos que están al exterior de mi organización, los que están fuera del firewall, como se llama vulgarmente en el ámbito de la seguridad, ¿no? Hay muchas amenazas internas y por eso la importancia de identificar esas personas críticas dentro de la organización, ¿sí? Con el fin de identificar esos posibles riesgos que se puedan llegar a materializar o de la información que esas personas manejan, porque esos son un blanco de ataque, ¿sí? Tenemos instalados controles, entonces estamos protegidos, ¿sí? ¿Qué nos ganamos en el super firewall, el IDS, el IPS? Mejor dicho, lo último en tecnología respecto a seguridad en nuestra organización. Si la persona se para de su puesto de trabajo y se va al baño, se demora 20 minutos, yo qué sé, y deja totalmente desbloqueado su equipo. ¿Para qué me sirve tener lo último en fierros si la gente no tiene la cultura de seguridad? Entonces, importante. O estamos gastando más que suficiente en seguridad. Eso ya es un gasto, sí. Es más, ahí habla de gasto, ni siquiera inversión, porque eso es lo que sucede en las organizaciones. Entonces, yo, como gestor de seguridad o como partícipe entre la gestión de seguridad, ¿cómo hago yo para vender esos proyectos de seguridad en mi organización? ¿Qué tengo que hacer? Y todo parte de una buena gestión del riesgo. Si pasa algo, podemos asumir la pérdida. Muchas empresas piensan así, pero justo la ataca un ransomware, le cifra toda la información de clientes, toda la información contable, toda la información de los empleados. Pues se la llevó el que la trajo, porque básicamente, pues nada. Y si no tiene backups, pues terrible, ¿cierto? No se puede posiblemente recuperar. Y si se va a recuperar, le genera mucho tiempo para poder volver a estar en el estado que estaba. Entonces, importante. Después de una falla siempre podemos restaurar el sistema. Yo creo que si la mayoría acá somos ingenieros, antes van a reiniciar un servidor, uno dice, por favor, no lo reinicie, es necesario, o sea, lo tenemos que reiniciar, porque uno no quiere, porque justo falla el ventilador, justo se daña X configuración, justo no conecta, justo no sube, ¿sí? Porque sabemos que es cierto. Entonces, los problemas ocasionados por virus siempre son menores, por malware siempre son menores. Pero, por ejemplo, no sé si ustedes escucharon el caso hace como un mes del Banco de Chile, del Banco de Estado de Chile, que los atacó un ransomware y pues lo dejó inoperativo mucho tiempo, mucho rato. Y pues aparte de todo el daño de la imagen que sucedió, que tuvo, ¿sí? Porque pues se supo a nivel mundial. Entonces, pues, fuerte. Todos los problemas se solucionan comprando equipos y software. Pues no, yo creo que es una percepción errada de seguridad. La mayoría de los problemas se solucionan, muchos capacitando, obviamente adquiriendo algunos software o herramientas especializadas en seguridad, pero gran parte de las acciones son generar una cultura positiva de seguridad en la organización, tener bien identificados mis riesgos de seguridad y cómo gestiono esos riesgos a través del tiempo. La creación de un clima de seguridad y confianza digital. Creo que pues este es el mapa de tendencias de TIC. Si vamos a mirar las tendencias de TIC, vamos a ver que una o de las más grandes son Big Data, ¿sí? Cloud Computing y IoT o Internet de las Cosas, ¿sí? Porque pues todo el mundo, todo el tiempo estamos de alguna u otra forma interactuando con esas realidades, con esas tendencias de tecnología. Y allí es donde salen retos de seguridad. ¿Qué hacemos con Big Data? ¿Cómo protegemos esas super bases de datos? ¿Cómo protegemos la información que está en la nube, que no está en nuestra administración? ¿Cómo protegemos todos esos dispositivos que de alguna u otra forma se están conectando a nuestra red y que pues no podemos controlarlos unos a unos, pues porque son o dispositivos de nuestro personal o pues no tenemos esa administración claramente sobre eso porque pues hay muchos sistemas operativos que no podremos de alguna forma pues conjugar fácilmente. Entonces son grandes retos de seguridad y por eso hoy en día la seguridad tiene distintos caminos. Pues tiene el camino normal de seguridad de la información, seguridad informática, que son como los más habituales, pero muchas veces dentro de esos mismos más habituales, bueno, y ciberseguridad, que ya es otra línea que tenemos, también hay seguridad en operaciones, que trabaja sistemas SCADA, sistemas PLC,
porque toda nuestra infraestructura crítica del país está soportada principalmente ¿por qué? Por sistemas PLC, por sistemas SCADA, nuestro sistema del agua, nuestros sistemas eléctricos, ¿sí? Los mismos sistemas de transporte en algunos casos están soportados por PLC, sistemas SCADA. Entonces, es buscar, obviamente, garantizar todos esos enfoques de seguridad que pueda llegar a tener mi organización. Smart Cities, Smart, por ejemplo, sistemas energéticos inteligentes, industria 4G, que es lo que estamos hablando, ¿sí? Redes sociales, pues hoy en día las redes sociales pues, es un boom, ¿cierto? Todo se maneja por redes sociales, pero también es un tema de cultura, porque cuánta información falsa circulan por las redes sociales. Entonces, y cuánta información falsa, y aparte de todo, la gente lo que hace es seguir compartiendo esa información falsa, porque evidentemente, pues, los enunciados son muy llamativos y pues causan gran impacto. Sí, tecnologías cognitivas, pues hoy en día ya hablamos de machine learning, ¿cierto? Porque ya hablamos de reconocimiento de rostro, de voz, ya los celulares pues evidentemente hacen todo ese tipo de reconocimiento biométrico, el Wi-Fi óptico, sistemas ciberfísicos, tecnología, redes 5G que ya pues estamos empezando a implementar y pues las distintas modalidades de pago, los nuevos pagos que existen y pues la idea es lograr identificar todos esos riesgos asociados a esas nuevas tecnologías. Y aquí entra el concepto que es importante tener en cuenta de gobierno de la seguridad. ¿Sí? Y el gobierno de la seguridad se fundamenta en, en 9 principios. Crédito, financiero, información, cumplimiento, mercado, operacional, personal, reputación, estratégico y tecnológico. ¿Sí? Como ven ustedes, evidentemente, pues el riesgo, o sea, el gobierno corporativo es uno de los pilares, es la información, ¿sí? Y pues ustedes, los que conocen, tienen la oportunidad de conocer la ISO 27001. Si la ISO 27001, pues evidentemente es el estándar para el que define los requisitos y los requerimientos necesarios para implementar un sistema de gestión de seguridad de la información. Y en gran parte, pues lo ponen de responsabilidad en el área de TI. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de los controles a implementar son tecnológicos, ¿sí? Son técnicos. Entonces, por eso muchas veces, es más, el área de seguridad depende del área de tecnología. Sí, pues no es tan buena práctica, porque pues sería juez y parte, que eso pues obviamente lo ve uno más al detalle dentro de las ISO, dentro de los estándares, cuando entra uno a leer todos los requisitos, pero evidentemente pues se sabe que es una responsabilidad importante y, salvaguardar la información es de los pilares claves dentro del gobierno corporativo y el gobierno de la seguridad. Entonces el gobierno de seguridad básicamente dice, ok, establezcamos la seguridad de la información en toda la empresa, ¿sí? Si bien es cierto, mi sistema de gestión de seguridad de la información va a tener un alcance orientado principalmente en algunas organizaciones a los procesos misionales o algunos procesos de apoyo que son básicos para la organización, para mantener la operación de la organización, pues la idea del gobierno dice, ok, listo, pero mantengamos una cultura de seguridad a lo largo de mi organización, en toda mi organización. Seguir un enfoque basado en riesgos. Y yo siempre he dicho, y pues de pronto cuando yo doy clases siempre digo, oiga, la columna vertebral de la seguridad de la información es la gestión del riesgo, porque la gestión del riesgo me determina hacia dónde tengo yo que ir, ¿sí? No es al revés, que es lo que sucede muchas veces. Uno dice, tengo este control, entonces mi estrategia de seguridad va hacia allá. No, eso me lo da los riesgos, porque si yo conozco mis riesgos, yo sé qué controles tengo que implementar. Y algo importante, uno, primero, antes de conocer mis riesgos, tengo que conocer ¿qué? Mi organización. Si yo no conozco mi organización, si yo no conozco la misión de mi organización, si yo no conozco la visión de mi organización, hacia dónde van, si yo no conozco los planes estratégicos de mi organización, los objetivos estratégicos de mi organización, pues difícilmente yo no puedo hacer un gobierno de seguridad. ¿Por qué? Porque pues yo debería alinearme con la estrategia de la organización. No que la estrategia vaya para la derecha, bueno, la derecha es esta, vaya para la derecha y que la seguridad vaya para la izquierda. No, eso no tiene sentido. La seguridad tiene que ser un apoyo a la estrategia de la organización, ¿sí? Si la organización va hacia el norte, pues la seguridad de la información tiene que enfocarse en apoyar el cumplimiento de la misión y la visión de la organización. Y muchas veces cuando uno va en algunas organizaciones, les pregunta a los responsables del sistema, hey, ¿y cuáles son los objetivos estratégicos de la organización? ¿Los conocen? ¿Cómo se alinean con los objetivos de seguridad? Y dicen, ¿qué? ¿De qué hablas? Entonces uno dice, ok,
no hicieron un análisis de contexto. Y la norma habla de eso, o sea, la primera necesidad, y si ustedes miran, el numeral 4 de la norma dice análisis, conocimiento de la organización y su contexto, ¿sí? Entonces, uno tiene que conocer cuál es esa visión estratégica de la organización, porque básicamente establecer la dirección de decisiones de inversión. Si yo conozco la estrategia, si yo conozco los riesgos que están asociados a ellos, yo puedo dar mi asesoría a la alta dirección, que ese es el trabajo del área de seguridad, es asesorar a la alta dirección respecto a la inversión en seguridad. Entonces yo les digo, mira, si nos vamos por allá, por ese lado donde ustedes quieren ir, resulta que existen estos riesgos. Y si existen estos riesgos, o usted los asume, ¿sí? O de alguna forma busquemos mitigarlos. Pero esa es la responsabilidad del área de seguridad. Uno, tener ese mecanismo de comunicación constante con la alta dirección, y dos, conocer la organización y poder asesorarlo respecto a las inversiones que tienen que hacer en las temáticas de seguridad. Confirmar el cumplimiento de los requisitos externos e internos. O sea, ustedes van a ver que la ISO 27000 se habla todo el tiempo con el cumplimiento regulatorio, ¿sí? Y pues implícitamente no lo dice la norma, ¿sí? No lo dice. Pero si uno va a fondo, la analiza, la mira dentro del contexto de la organización, evidentemente se da cuenta que va claramente relacionada con la Ley de Protección de Datos Personales acá en Colombia, con la Ley de Transparencia, con la Ley de Habeas Data, la 1266, y va con la Ley de Inteligencia y Ciberinteligencia para los que trabajan en el tema pues militar, ¿sí? Y obviamente con la de delitos informáticos, ¿sí? Con la 1712. ¿Ve? Sí, no, la 1712 es la de transparencia. Entonces, pues evidentemente uno tiene que mirar ese enfoque, ¿sí? ¿Qué es lo que necesito? Mi organización, ¿qué cumplimiento tiene que, perdón la redundancia, que cumplir? ¿Qué leyes tengo que cumplir yo? ¿Y cómo me puedo yo apoyar desde mi sistema de gestión para cumplir esas normas? Ese es el deber ser. Y por eso es que el gobierno de seguridad habla de confirmar el cumplimiento de los requisitos externos, porque pues yo me tengo que hablar con toda la normativa para poder implementar adecuadamente mi sistema. Promover un ambiente de seguridad positiva, pues por sí misma habla, o evidenciar el rendimiento de acción con los resultados del negocio, que era lo que yo hablaba, o lo que les decía hace un momento. O sea, yo tengo que conocer esos objetivos estratégicos y orientar mis objetivos de seguridad al cumplimiento de esos objetivos estratégicos de la organización. Si yo los tengo claramente alineados, pues para mí va a ser mucho más fácil y para la organización conocer cuál es el beneficio de tener una buena gestión de seguridad dentro de mi organización. ¿Cuál es la diferencia entre el gobierno de seguridad y un sistema de gestión de seguridad? Básicamente el gobierno lo que hace es define las políticas, define la estructura, determina el apetito de riesgos, determina esos niveles de medición de impacto, de probabilidad de mis riesgos, ¿sí? Mientras que mi sistema de gestión es la base para yo poder cumplir eso. Porque yo puedo tener muy linda mi política, puedo poner mi estructura, puedo tener mi estrategia de seguridad, pero si yo no la tengo claramente definida en procesos, en procedimientos, en políticas, en instructivos, pues difícilmente se pueda llegar a cumplir. Entonces, mientras que el sistema de gestión lo que hace es apoyar el gobierno de seguridad a través de la ejecución de planes de sensibilización, la definición de políticas, de procedimiento, ejecución adecuada de un análisis de riesgo, ¿sí? Y pues eso es importante tener en cuenta, y pues por eso les digo que es como la columna vertebral, porque pues tengo que identificar cuáles son mis falencias, cuáles son mis fortalezas, y eso me lo da fácilmente el análisis de riesgos, y proveer un consejo y guía. El sistema de gestión con ese análisis de riesgos, con la gestión de incidentes, lo que hace es decir, o sea, saber cuál debería ser el enfoque de la organización conforme el plan estratégico del MIS. Y básicamente es dar esa asesoría. Si yo tengo claramente ese sistema de gestión alineado con la ISO, que es la que me brinda como esos lineamientos, claramente yo puedo hacer un gobierno de seguridad proactivo, que eso es básicamente lo que se busca. ¿Sí? Pues básicamente el gobierno de seguridad es buscar generar un valor a la organización. Evidentemente, pues como les decía, pues de los pilares, la gestión del riesgo es el corazón, evidentemente orientado con una estrategia de seguridad que me la brinda ¿quién? La gestión del riesgo, porque ahí me van a decir cuáles son los riesgos críticos, cuáles son los riesgos medios, bajos, entonces tengo que prestar atención a los riesgos críticos y a partir de allí yo establezco mi estrategia de seguridad, ¿sí? Y yo obviamente tengo que medir
el desempeño de mi sistema para saber cómo estoy, si estoy bien, si estoy mal, si estoy regular o qué tan lejos estoy respecto a los estándares de seguridad, ¿sí? Que en este caso sería, por ejemplo, la 27001. ¿Qué tan bien estoy? ¿Qué tan lejos estoy? ¿O estoy cumpliendo mis objetivos? Que verdaderamente esa es la medición. Oiga, ¿estoy cumpliendo los objetivos que me tracé o no? O definitivamente estoy muy lejos. Y entonces me falta más acción, más actividad para poderlos cumplir. Y obviamente teniendo la estructura de seguridad. Y la estructura de seguridad son esos oficiales de seguridad, esas áreas de seguridad que tienen que tener el conocimiento y las competencias de seguridad, ¿sí? Que por eso es la importancia de formarse finalmente, ¿sí? Poder conocer qué debo yo hacer dentro de la organización para generar valor, ¿sí? Y dentro de ese plan director de seguridad, pues básicamente es conocer la situación actual, conocer la empresa, básicamente, conocer la estrategia de la organización, que es lo que les decía yo ahorita, definir los proyectos e iniciativas, ¿con base en qué? Pues en hacia dónde va la organización y qué posibles riesgos pueda llegar a tener. Clasificar y priorizar. Ah, ok, yo voy a tratar los riesgos bajos primero. ¿Para qué? Pues son los bajos. Tengo que tratar los riesgos extremos, los riesgos críticos, ¿cierto? Los que si generan, si se materializan, por Dios, terminan con la compañía. Entonces, pues, esa es la idea, buscar clasificar y priorizar. O buscar la aprobación por la alta dirección. Como les digo, nosotros somos asesores de la alta dirección. Entonces, nosotros tenemos que buscar aprobar, que nos aprueben esos proyectos, esas inversiones, esas estrategias que nosotros estamos planteando. Y obviamente, pues posteriormente llega la implementación, ¿sí? Conforme el plan definido. Una vez nosotros tengamos esto, decimos, ok, listo, ya sabemos, conocemos la organización, conocemos más o menos el análisis de riesgos, cuáles son los riesgos, conocemos los activos de información, y ahí sí decimos, ok, listo, tenemos nuestro sistema de gestión, uno se empieza a preguntar, ok, listo, entonces, pues, para los que no saben, un sistema de gestión de seguridad de la información es un sistema gerencial basado en un enfoque de riesgos, porque todas las ISO, las 27001, la 9000, la 14000, la 31000, bueno, la 31000 es la de riesgos, la 18000 son estándares que están basados en riesgos, porque las ISOs, dentro de su premisa, está que obviamente tiene que ser un enfoque basado en riesgos. Y ustedes van a conocer todas las normas, y todas las normas están basadas en riesgos. ¿Sí? ¿Con el fin de qué? De establecer, implementar, operar, monitorear, revisar, mantener y mejorar continuamente ¿qué? La gestión o la seguridad de la información en mi organización. Evidentemente, pues eso es un pilar, o sea, la idea es que la ISO 27000 se alinea claramente con los demás sistemas de gestión. Y pues no sé si ustedes acá al interior conozcan que hay un estándar que es el SL, que es el estándar general, es como decir, el estándar de los estándares, es el estándar general que me permite a mí estandarizar, valga la redundancia, los demás estándares asociados a las distintas temáticas, a seguridad, seguridad y salud en el trabajo, bueno, seguridad de la información, seguridad y salud en el trabajo, ambiental, calidad y demás. Todos esos se hablan en el mismo idioma. Y la idea es que entre todos se pueda hacer match y me puede a mí generar un mayor valor. Y por eso hoy en día ya se hablan en muchas organizaciones de sistemas integrados de gestión o sistema de gestión integral. ¿Sí? Y obviamente otra columna es basada en análisis de riesgos. Y la norma pues propone la 31000, que es el estándar de gestión de riesgos genérico que existe. ¿Sí? Y pues obviamente todo tiene que estar basado el sistema de gestión en gestión de riesgos, oportunidades, contexto de la organización, el conocimiento, el liderazgo, la planeación, acciones de soporte, o sea, los recursos que yo necesito, la operación de mi sistema, evaluación del comportamiento para poder haber una mejora continua. Pues básicamente es eso. Dentro de los beneficios de la norma, pues existen muchos, ¿cierto? Existe poder establecer una metodología clara y bien estructurada, ¿sí? Pues esa es la idea, una metodología de gestión del riesgo que me permita claramente definir esa metodología, una estrategia de seguridad claramente enfocada, ¿sí? Reducción de riesgos, pérdidas, corrupción o robos de información. Básicamente lo que busca es evitar materialización de riesgos de seguridad. Y si yo conozco mi organización, conozco qué controles tengo implementados, qué controles debería implementar, pues evidentemente eso me ayuda a reducir los riesgos de seguridad. Sí, garantiza el cumplimiento de las leyes y reglamentos. Lo que les decía, si yo conozco el estándar,
Si yo lo alineo con las leyes que tengo que cumplir como organización privada o pública, pues dependiendo, pues obviamente la naturaleza de cada organización, pues evidentemente también requiere cumplir o no ciertas normativas, pero si yo la alineo con eso, pues obviamente me es mucho más fácil cumplir esas normativas, que esa es la idea. Incrementar el nivel de concientización de las personas o del personal. Es que las personas tengan esa cultura positiva, que sepan qué es seguridad, que sepan qué es seguridad de la información, qué es seguridad informática, qué es ciberseguridad, porque hablan indiscriminadamente de esos términos y no. ¿Qué es seguridad de la información? Ah, ¿qué es la seguridad? Es aquellos mecanismos y controles que están garantizando la seguridad de la información en cualquier formato. ¿Sí? Ah, ¿qué es seguridad informática? Lo que llamamos nosotros los ingenieros vulgarmente, es la seguridad o son los mecanismos que se establecen para salvaguardar la información que está en los fierros, es decir, formato digital o electrónico. ¿Qué es ciberseguridad? Ah, es aquella que se encarga de salvaguardar la infraestructura crítica. Ah, ok, listo. ¿Sí? Que ellos conozcan esos conceptos, eso es importante. ¿Sí? Para poder generar esa conciencia en el personal, esa conciencia de seguridad positiva. Proporcionar confianzas y reglas claras del personal en la empresa. Si yo tengo claramente definidas mis políticas, mis procedimientos, mis instructivos, cuáles son los formatos, los registros que se deben de llevar a cabo, pues obviamente son reglas claras. Pero si yo no tengo nada de eso definido, o si yo lo tengo definido de manera ambigua, pues evidentemente posiblemente no tenga el efecto que nosotros queramos. ¿Sí? Y pues evidentemente el sistema de gestión pues parte de un alcance, hasta dónde voy a llegar, ¿sí? Luego define que la política de seguridad, ¿qué es lo que quiero como organización? Y es cuando uno llega a esas organizaciones y encuentra una política así como un libro y uno dice, ¿qué? O sea, eso no se lo aprende ni Mandrake, ¿sí? Hay que ser, o sea, una política es el qué quiero lograr, ¿sí? Importante, y eso pues se ve claramente en la 27001, cuando uno entra ya a mirarla un poco más detallada, y eso es lo que se ve en el curso de 27000. Análisis y gestión del riesgo, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer yo para la gestión del riesgo? ¿Qué premisas tengo que tener desde la parte de la alta dirección? ¿Y cómo debo hacer yo un análisis de riesgo al interior de mi organización? ¿Qué medidas de seguridad debo implementar? ¿Qué capacitaciones o programas debo yo definir para poder generar esa conciencia y esas competencias dentro de mi organización de seguridad? Y gestión de incidentes de seguridad, ¿sí? Cuando se sucede un incidente, ¿qué hago yo? ¿Cuál es ese grupo que responde? ¿Y cómo responde? ¿A quién le comunico? ¿Cómo le comunico? Pues eso es importante definirlo claramente dentro del sistema y pues esos lineamientos nos la da la ISO 27000. Comprender las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Esto es clave y pues muchas veces no se tiene en cuenta dentro del sistema y es, ¿conocen las partes interesadas del sistema de gestión? Primero que todo, que es una parte interesada o lo que llaman stakeholders, ¿sí? Son básicamente aquel grupo de personas o personas que se puedan ver afectadas tanto positiva, que puedan verse afectada o puedan afectar, en este caso, mi sistema de gestión, ¿cierto? Entonces es importante identificar esas personas o ese grupo de personas y validar qué necesidades tiene con respecto al sistema o qué quieren ellos lograr con el sistema de gestión. ¿Y esto por qué? Porque esto nos permite una comunicación asertiva. ¿Sí? Yo ya sé que al grupo de alta dirección pues tengo que comunicarles ciertos temas, ciertas decisiones, tengo que consultarles ciertas sí, decisiones que debo de tomar respecto a seguridad. Mientras que, por ejemplo, a las personas, a los empleados, digamos, normales, pues tengo que comunicarles ciertas otras cosas. Y eso es lograr la comunicación asertiva. Pero obviamente en pro de qué? De mantener ese interés dentro de nuestro sistema de gestión. Porque si las personas pierden el interés, que es lo que pasa en la mayor parte de organizaciones, en que no tienen ningún interés sobre el sistema y dicen, otro sistema, qué pereza, más papel, más políticas, más procedimientos, pues evidentemente vamos a tener una cultura de pronto no positiva, no proactiva. Y pues la idea es buscar que las personas como que generen ese gancho con la seguridad, que eso es básicamente lo que busca un buen sistema de gestión, una buena implementación. ¿Por qué? Porque si yo implemento, hago que las personas sean partícipes de mi sistema realmente, entonces aumento la probabilidad de aceptación de qué? De las políticas, de los procedimientos, porque ellos la conocen y son parte activa del sistema o del proceso. Abordar inquietudes que aún no representan incidentes. Muchas veces, si conocemos el negocio, si nos reunimos con las partes interesadas, pues ellos van a contar cosas que posiblemente sean un riesgo y que al momento no se han materializado y que nos pueden servir de gran insumo. Ayudar a influenciar las expectativas de los interesados.
La idea es que las conozcamos y miremos cómo podemos apoyar o el cumplimiento de esas expectativas o decirles por qué no se podrían cumplir, pero que ellos tengan claramente definido ese por qué. Estimular la participación activa de los interesados. La idea es que ellos estén participando constantemente dentro de nuestro sistema, no que nosotros como sistema de gestión seamos una rueda suelta dentro de la organización, que eso es lo que muchas veces sucede. Facilitar el consenso, la toma de decisiones, porque tenemos un direccionamiento claro, y modificar el comportamiento de la organización. ¿En pro de qué? Pues de la seguridad, ¿sí? Esa es la idea de gestión de las partes interesadas y de mantener una comunicación asertiva entre la seguridad de mi organización. Pues básicamente, como todo sistema de gestión, el sistema de gestión de seguridad de la información se hace con el ciclo PHBA o el ciclo DEMI, que es planear, hacer, verificar y actuar. Entonces, la planeación, ¿yo qué busco? Bueno, definir el alcance, los roles, las responsabilidades, conocer el mapa de procesos, conocer la organización, definir una política. Ya empieza uno a planear hacer, ¿cierto? Entonces, en el hacer básicamente implementa lo que se definió, ¿cierto? Se define, se implementa. En el verificar qué se hace, se valida que lo que se esté haciendo esté conforme lo planeado. Y si hay una brecha, pues obviamente tengo que hacer un ajuste, ¿sí? Y si por X motivo no estoy logrando mis objetivos de seguridad, pues también tengo que hacer un ajuste. Y acá es donde viene la parte de actuar. Entonces, pues básicamente eso es como el ciclo normal del PHBA de un sistema de gestión, que la idea es que pues se vea claramente dentro del curso de 27001, pues qué se hace en cada una de las fases conforme la ISO 27001. Y pues también hay una parte muy importante que es la parte de gestión de activos de información. Y muchas veces ni siquiera sabemos que es un activo de información porque creemos que equipo, que cualquier elemento que transporte información es un activo de información. Y ahí entra mal el concepto, porque un inventario de activos, los que han tenido la oportunidad de pronto de desarrollar ese tipo de actividades, eso es súper tedioso. O sea, hacer un inventario de activos de información, eso es de las cosas que uno dice, Dios mío, ¿cuándo iré a terminar esto? ¿Sí? Pero es porque muchas veces no tenemos claro el concepto de qué es un activo de información. Y hay que empezar con eso. ¿Qué es un activo de información? Entonces todo aquello que contiene, procesa, trata información que es valiosa para la organización. Ok. ¿Y qué es la información valiosa para la organización? ¿Toda? ¿O cuál es la verdaderamente valiosa? Entonces ahí uno entra ya los conceptos de seguridad, que es confidencialidad, integridad y disponibilidad. Entonces uno empieza a hacer un ponderado, ok, es confidencial, entonces es importante porque lo necesitamos por un tema de cumplimiento normativo. Es de disponibilidad, pues claro, si no la tenemos no podemos operar, o de integridad. Entonces ya empieza a ponderar esos conceptos y a generar una clasificación de esos activos de información. Obviamente, pues hay distintos activos de información que son tipo información, tipo activos físicos, que es hardware, activos tipo servicios de internet, intranet, o activos tipo humano, ¿sí? Que somos nosotros como persona, quién es la persona verdaderamente crítica dentro de mi organización. Y pues la idea es básicamente hacer un diagnóstico, ¿sí? Conocer cuál es el estado, un inventario de activos, clasificarnos conforme a la regulación. Acá es donde ya empezamos a acoplar nosotros la regulación con nuestro sistema de gestión, ¿sí? Y ya después hacer un tratamiento. ¿Conforme a qué? A los riesgos identificados, ¿sí? Porque la gestión del riesgo de seguridad parte del inicio, que es identificar esos activos de información que son críticos. Y si yo identifico esos activos críticos, ya tengo bastante camino adelantado, porque ya conozco la organización, ya sé dónde debo enfocar de alguna forma parte de mis esfuerzos. Y viene la parte de clasificación, entonces acá hablamos de distintas normativas, por ejemplo, información pública clasificada, información pública reservada, esto habla de la ley de transparencia, en donde da esos niveles de clasificación, por ejemplo. Entonces hablamos de datos públicos, ¿qué es un dato público? Muchas veces nosotros nos confundimos con dato público, dato semiprivado, dato privado, dato de reserva legal y de dato sensible, porque pues muchas veces pues nosotros usualmente los ingenieros somos los que adoptamos este tipo de sistemas o los que los implementamos y pues no estamos claramente alineados con la normatividad existente. Entonces, es importante información, que es un dato público, es todo aquello que reposa, por ejemplo, en un registro público. Nuestro número de cédula, nuestro nombre, nuestros apellidos son datos públicos. Nuestro estado civil, ¿sí? Eso es un dato público. Mientras que la información pública clasificada, que es la que habla de la ley de transparencia, habla de datos semiprivados y privados. Y resulta que estos datos también habla la ley 1266, que es la ley de habeas data.
Entonces dice, ok, ¿qué es un dato semiprivado? Es aquello, por ejemplo, que es importante tanto para mí como para un grupo de personas con el fin de llevar a cabo una actividad. Entonces, por ejemplo, mi número de cuenta. Mi número de cuenta, pues yo no se la quiero divulgar a todo el mundo, por eso no es un dato público, pero sí es un dato semiprivado. Es decir, me compete a mí y, por ejemplo, le compete a la entidad bancaria. ¿Sí? Sí. Entonces, ese tipo, sí, datos privados o la dirección, muchas veces también, porque, por ejemplo, las empresas de servicios públicos tienen que conocer mi dirección para poder que allá me llegue, pues, el recibo público. Y yo digo, no, qué pena. Ustedes no pueden tener mi dirección, pues, ¿a dónde va a llegar el recibo público? Pues, imposible, ¿cierto? Datos privados son aquellos datos que pertenecen a mi privacidad. Por ejemplo, pues, tipo de datos, una contraseña, puede ser un ejemplo. Información pública reservada. Entonces, habla la ley que es, por ejemplo, información pública es de reserva legal, o sea, por mandato legal. Entonces uno dice, uy, ¿y cuál es esa información? Por ejemplo, la historia clínica, por reserva legal, es una información reservada. Mientras que la información sensible, ¿qué es? Entonces ahí habla la ley de protección de datos personales, la 1581. ¿Qué es un dato personal sensible? Entonces, el dato personal sensible es aquello que está asociado a los datos biométricos, a la inclinación sexual, inclinación religiosa, inclinación política, y es que atentan contra qué? Contra mi intimidad, contra mi persona. Entonces, es donde uno empieza a ver todo cómo la ISO, de alguna forma, porque la ISO establece que debe existir una política una política y un procedimiento de clasificación de información, ¿sí? Y etiquetado de información. Entonces, ¿cómo alineo eso? Con la regulación, porque la regulación misma me dice qué controles debería yo implementar, ¿sí? Entonces, importante. Y pues eso me permite a mí definir la criticidad del activo. Y sabiendo yo la criticidad del activo, pues ya que le tengo que hacer análisis de riesgo o no. Porque si la criticidad del activo es bajo, porque es que resulta que es la base de datos, yo qué sé, no sé, una base de datos que no genere ningún valor con organización, entonces pues uno dice, pues es bajo, pues obviamente posiblemente no tenga riesgos porque pues no me va a afectar mi operación y pues ahí no tengo que enfocar mis esfuerzos tengo que enfocarlos ¿a qué? A la información crítica. Entonces pues todo esto va siendo como un hilo conductor. Y luego viene la parte de riesgos, ¿cierto? Entonces dice, ok, ¿y qué es apetito de riesgo? ¿Qué es tolerancia de riesgos? ¿Qué es la capacidad de riesgo? ¿Conocemos eso? Entonces, ahí es donde viene, oiga, ¿cómo implemento yo mi sistema? ¿Está alineada a los estándares? Entonces yo digo, el apetito de riesgo es lo que la empresa está dispuesta a perder en caso de materialización de un riesgo. Ok. La tolerancia. Ok, es qué tan tolerable es la empresa para aceptar ciertos riesgos en caso de materializarse. Y ahí viene la capacidad del riesgo, que es que cuando pasa eso ya es que me voy a la quiebra, porque si se materializó ese riesgo y sobrepasa la capacidad de riesgo es porque ya me fui a la quiebra. Ya no hay forma de vuelta atrás. Entonces, ¿eso quién lo tiene que definir? ¿Nosotros como consultores o nosotros como profesionales de seguridad? Pues nosotros podemos dar un punto de vista, pero esto lo que debe definirlo es quién, la alta dirección, ¿sí? Entonces, por eso es la importancia la comunicación asertiva y la gestión del riesgo y que siempre, obviamente, se estén alineando, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, dentro de la ISO, pues uno empieza a ver, porque la 27001 se compone, es una familia, o sea, la ISO de las 27000 son una familia de ISOs, y comienza con la 27000, que es conceptos de seguridad. Perdón. Luego viene la 27001, que son los requisitos respecto al sistema. La 27002, que habla de las buenas prácticas de los controles. La 27003, que habla de cómo implementar un sistema. La 27004, de métricas e indicadores. La 27005, de gestión del riesgo, de seguridad de la información. Y entonces ahí es donde dice, ok, ¿qué tengo que hacer para la gestión del riesgo? Entonces, ok, establecer el contexto, conocer la organización. ¿Sí ves? Entonces acá es donde uno dice, ok, entonces estoy alineado con la organización, conozco la organización, entonces parte de eso. Conozco la organización, identifico los riesgos. Entonces, para identificar los riesgos, ¿qué hago? Yo primero identifico mis activos de información. Si identifico mis activos de información, sé dónde tengo que enfocar mis esfuerzos y a partir de esos activos, pues hago ese análisis de riesgos. Entonces, identifico ¿qué? Amenazas y vulnerabilidades. Y ahí empieza Cristo a padecer, porque muchas veces no sabemos qué es una amenaza y qué es una vulnerabilidad. O tenemos claros esos conceptos. Entonces, una amenaza, ¿qué es? Una causa potencial, y una vulnerabilidad es una debilidad. Eso suena súper bonito, pero cuando uno va a la práctica, ahí es donde empieza Cristo a padecer
Y eso es lo que nos refuerza la ISO, conocer esos conceptos, que es importante que nosotros como profesionales de seguridad o los que tengamos esa intención de conocer la seguridad, pues claramente lo tengamos definido e interiorizado. Y viene la parte de evaluación del riesgo. Entonces, en la evaluación del riesgo entra algo que es el mapa de calor, ¿cierto? Entonces dicen, ok, la probabilidad por el impacto. ¿Qué tan probable es que suceda X riesgo? Ah, no, es que resulta que es muy alto. ¿Y qué impacto genera? Bueno, un 4. Ah, ok, pero entonces el riesgo medio extremo, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer cuando el riesgo es extremo? Y todo eso lo defino ¿en qué? En mi apetito de riesgo, ¿sí? Y evidentemente eso se define por parte de la alta dirección dentro de la organización. Y ya yo determino si acepto o no acepto el riesgo dependiendo mi valoración del riesgo. Y la valoración del riesgo generalmente viene posterior a la evaluación de los controles implementados. Entonces yo tengo mi riesgo inherente, evalúo esos controles implementados, miro cuál es mi riesgo residual y determino si lo trato o no lo trato. Y las formas de tratamiento del riesgo es aceptar, ceder, minimizar y evitar. Y acá viene esto. Entonces, mitigar el riesgo. Entonces acá resulta que estas personas tenían el riesgo de insolarse. Y entonces imagínense que han generado un riesgo secundario. ¿Y es un riesgo secundario qué es? Ah, ok, que se caiga esa maquinaria amarilla y ¡pum! Les caiga encima. Y entonces ya el riesgo ni siquiera era insolarse. Ahora el riesgo ¿cuál es? Pues que posiblemente se mueran. O sea, por lo menos pues que se quiebren un brazo. ¿Sí? Entonces es parte de la mitigación del riesgo, valorar que esos controles que vamos a implementar no me generen nuevos riesgos. Y si me generan nuevos riesgos, pues tengo que entrar a identificarlos. Transferir o compartir el riesgo, usualmente es con pólizas de seguridad. Aceptar el riesgo, el ratoncito sí tiene toda la intención de comerse el queso. O sea, sí, acepta el riesgo. Se va a ir a comer el queso, pase lo que pase. O evitar el riesgo. Y es quitar la causa que genera el riesgo. ¿Listo? ¿Por qué mejorar nuestras competencias de seguridad? Pues entonces ya viendo un poco que la seguridad, para tener una seguridad positiva, un gobierno de seguridad asertivo, una comunicación adecuada con la alta dirección, para conocer esos activos de información, esos riesgos, ¿cierto? Entonces, pues todo eso es un mundo ideal, súper chévere. Y uno va a la realidad y resulta que la realidad es esta, ¿sí? En Colombia reportaron 28.827 incidentes de seguridad entre el 2019 y 2020. Esos son muchos incidentes, ¿cierto? ¿Cuántos denunciados? ¿Cuántos incidentes reportados? Y eso que son solo los reportados. Los que no reportaron por daño de imagen o porque simplemente no sé qué mecanismo reportar. ¿Cuántos están por fuera? ¿Cierto? Desde 2017 al 2019, 31.000 casos fueron denunciados por hurto a través de medios informáticos. 8.037 casos de violación de datos personales. 7.994 por acceso abusivos a sistemas informáticos. ¿Sí? Colombia recibió el 30% de ataques de ransomware en Latinoamérica. Eso es un porcentaje bastante interesante. ¿Cierto? El cibercrimen, para el 2020 la tendencia del cibercrimen será ¿qué? A través de medios artificiales, ¿sí o no? Que son los medios, y como veíamos al principio, son las nuevas tendencias de la tecnología. ¿Sí? Ya para los fraudes se utilizan inteligencia artificial, ellos ya ni siquiera piensan, ya lo programan para que lo hagan solo. ¿Sí? Falsos perfiles en redes sociales, pues claro, ingeniería social, ¿sí o no? Uso de mercados ilegales, pues claro, la deep web, ¿cómo vendo yo los datos de tarjetas de crédito que me robé? La deep web. Difusión de correos extorsivos a través de robots informáticos. Ya ni siquiera los hackers y demás hacen todas las actividades. Las actividades muchas veces son hechas por robots, porque pues para eso está la tecnología. ¿Sí? El número de dispositivos conectados en miles de millones, o sea, miles de millones. Si ustedes ven los dispositivos que no tienen, que no son Internet de las cosas, que no utilizan Internet, pues se mantiene estándar. Poquito de crecimiento, pero no mucho. Pero los que utilizan Internet de las cosas o los que están orientados a un tema de Internet de las cosas, pues obviamente va siendo en una curva exponencial. Y allí es uno de los esfuerzos fuertes que tenemos que hacer nosotros como especialistas de seguridad. ¿Sí? El gasto mundial de ciberseguridad crecerá al menos un 2.5% en 2020. Por ejemplo, en esta pandemia hemos visto que muchas organizaciones han minimizado
los costos, los gastos internos de la organización, pero en seguridad no han dejado de invertir. ¿Por qué? Porque saben que si les materializa un riesgo, pues terrible, se van a la quiebra, y sí que es verdad que se daña la economía, ¿sí?, de las organizaciones. La fuerza laboral de ciberseguridad tendrá un incremento del 45% para cerrar la brecha de habilidades. Hoy en día tenemos un gran mercado de seguridad, ¿sí? Y pues tenemos que aprovechar lo que estamos en el auge de la seguridad. Y por eso, pues evidentemente tenemos que forjar las capacidades, capacitarnos, generar las competencias, el conocimiento, la experiencia, pues a través de cursos, a través de distintos programas que nos permitan a nosotros lograr esas capacidades, esos conocimientos, para poder ojalá cerrar esas brechas que están actualmente respecto a habilidades de seguridad, ¿sí? Y pues es un tema práctico. Y por ejemplo, cuando yo doy el curso en la fundación, pues usualmente siempre trabajo un caso de estudio para hacer el tema práctico, porque pues a uno le pueden hablar muy bonito, ¿cierto? Ay, sí, chévere, sí, súper bonito. Pero entonces cuando da uno un tema práctico, ya un poco más pragmático, pues uno ya entra en la realidad un poco más de cerca. Y entonces eso es lo importante, eso es lo chévere de, por ejemplo, de la ISO 27000, que uno puede llegar a aplicarlo a, ¿cierto? Y el déficit de talento del talento en ciberseguridad incrementa los riesgos digitales de las empresas, pues nada que hacer, ¿cierto? Pues evidentemente ese déficit de los perfiles de seguridad, ese desconocimiento de seguridad, pues no permite identificar esos riesgos, no permite identificar esos activos, no permite establecer esa estrategia de seguridad clara dentro de las organizaciones. Y pues evidentemente por eso la necesidad que ha surgido en este momento de esos perfiles de seguridad que lo que hacen es, ojalá, generar un valor agregado a la organización, generar un valor, ¿sí? Porque nosotros como personas, como profesionales, lo que tenemos que buscar es generar ese valor en la organización, ¿cierto? Buscar mejorar todos los días esos niveles de seguridad de alguna u otra forma, ¿cierto? Buscar esa estrategia, porque la seguridad es un tema de estrategia, ¿sí? No es un tema de reactivo, no. Yo creo que la seguridad tiene que ser estratégica. Sí, y entonces, porque muchas veces uno entra a la organización, es un tema reactivo, y pasó este incidente, hagamos esto, pasó este incidente, hagamos esto. No, es que la seguridad de buscar que no sucedan esos incidentes, y si sucede, pues hacer verdaderamente temas de lecciones aprendidas, porque es que si no aprendemos de los incidentes no estamos por nada, nos llevó el que nos trajo, ¿sí? Es como en la casa de uno ¿qué hace? Pues cierra la ventana, cierra la puerta, cierra la llave del gas, cierra, mira, verifica, hace, pues es lo mismo que en la empresa. Tenemos que hacer exactamente lo mismo, generar esa cultura, ¿sí? Y básicamente pues es tener en cuenta, como les decía, pues un poco es comunicación asertiva en la gestión del SGCI. O sea, si nosotros tenemos un canal de comunicación fuerte con la alta dirección, que podamos llegar a un consenso, que podamos comunicar esos riesgos, esas necesidades de seguridad en mi organización, pues evidentemente ellos van a ver la mejora de la seguridad y van a ver la seguridad no como un gasto, sino como una inversión, que esa es nuestra primer prioridad, ¿sí? Que la gerencia vea ese valor agregado a la seguridad, cosa de que nos brinden más presupuesto, que nos brinden más recursos, que nos den esa mano que necesitamos en seguridad. Optimización de la seguridad a partir de la gestión de activos. Si yo conozco mi organización, conozco la información que trabaja, conozco cuáles son los activos críticos de información, yo sé qué es lo que tengo que proteger, ¿sí? Entonces, es importante identificar eso claramente dentro de la organización, conocer esos activos de información. La gestión del riesgo en la cuarta revolución industrial. Ya vemos que evidentemente esa cuarta revolución industrial lo que me está generando es que necesidades de conocimiento, ¿cierto? Vimos que la cuarta revolución industrial lo que está haciendo es que oiga, utilizando distintas tecnologías, Big Data, Internet de las Cosas, ciberseguridad, robots. Entonces, es lograr identificar esos riesgos que actualmente estamos en tendencia. Esos riesgos, pero claramente, o sea, no por llenar el formato, que eso es lo que muchas veces sucede, sino claramente conocer esos riesgos a los que le estamos enfrentando. Y con esta pandemia sí que es verdad que se han incrementado los riesgos muchísimo. Por eso es que han incrementado temas de regulación para que las empresas empiecen a implementar más temas de seguridad, ¿sí? Porque hay muchos riesgos asociados. Y evidentemente, pues nada,
Esto ha hecho que incremente la demanda de las competencias en torno, uy, me quedo separado, a la seguridad. ¿Sí? Entonces, importante. Nosotros tenemos que pues, formarnos como especialistas de seguridad, generar esas competencias, ¿sí? Y pues evidentemente conociendo esas buenas prácticas, esos estándares que existen actualmente. Y pues me parece chévere esta imagen porque me gusta, quisiera tener un cuerpo que todas las mujeres desearan. Entonces el señor, ¡pum!, puso los deseos. 60, 90, 60, 90. ¿Será que era el cuerpo que él quería? Por la cara uno pensaría que no, ¿cierto? Y uno diría, no, pobre señor. Y eso es lo malo de no definir claramente algo, no definir un objetivo, ¿sí? Porque pues ahí está el objetivo y uno diría, pues sí, el cuerpo que tal la mujer, pero no está clara, o sea, no es, o sea, me refiero a que no es claramente definido en el sentido de que no se percibía cuál era el resultado que él pretendía. Si era 90, 60, 90 o simplemente quería ser un chico fortachón para gustarle a las mujeres. Entonces, hay que partir de esa base. Y esa base es el sistema de gestión. Si nosotros tenemos claramente definido ese sistema, pues evidentemente, pues vamos a entrar a ser partícipes de una buena cultura y de un mejor entendimiento de la seguridad. ¿Para qué? Pues para que las personas sepan cómo funciona la dinámica del asunto de la seguridad, no que le pase acá lo de este señor que está tratando de meter un cuadrado en un círculo. Pues eso nunca va a casar, ¿sí? Nunca va a poder el señor cumplir sus metas y sus alcances, no, hay claramente que definirlo para que todas las personas puedan llegar a ejecutar las acciones que deberían hacer respecto a las responsabilidades de seguridad. Y pues algunos casos, ¿cierto? Acá hay casos más orientados a, a incidentes que se han visto a lo largo de los últimos tiempos. Y creo que de los últimos que han sucedido es Garmin. ¿Sí? No sé si ustedes lo han escuchado, pero él cerró las puertas básicamente porque tuvo un ataque tipo ransomware y pues le cifró toda aquella información operacional y pues evitó de que las distintos sistemas que ellos tienen, que Garmin pues vende muchos dispositivos para temas de ejercitarse, esos relojes inteligentes y demás, pues habían cosas que pues, no se podían conectar directamente con los servicios y por eso le tocó cerrar sus puertas, ¿sí? El virus de WannaCry, ¿sí? Que sucedió hace como 4 años, en el cual pues evidentemente se afectaron, infectó a más de 300.000 ordenadores, 150 países, ¿sí? ¿Cuántas pérdidas de más de 1.000 millones de dólares? Eso es mucha plata en las empresas que fueron afectadas. ¿Cierto? PlayStation, que se robaron 2.5 millones de perfiles, ¿sí? En Darknet, que se eliminaron más de 6.500 sitios del hosting de la Deep Web por un ataque cibernético. La compañía de seguros Ajax, que básicamente pues a través de un ataque cibernético pues alertó o subió, elevó su nivel de alerta en seguridad, ¿sí? Facebook, que eso fue un caso que creo que todavía pues es muy sonado, que se robaron 50 millones de cuentas, ¿sí? Por ejemplo, SPE, se robaron 300 millones de pesos, ¿sí? Por un ataque cibernético en México. SPI, SPI. Y pues algunos virus que han atacado, por ejemplo, a sistemas Android, de 14 millones de equipos, ¿sí? Y Uber, que se robaron 57 millones de datos. Entonces, pues evidentemente son cifras que son importantes, hay que tener en cuenta, y pues son los ataques de pronto que por no definir claramente una política o por desconocimiento, por ejemplo, lo que pasaba mucho con el WannaCry, que las personas no conocían que eran ransomware y que el ransomware, perdón, podía llegar por un correo electrónico y que solo haciendo clic al correo o al archivo que venía adjunto, pues podría llegar esa afectación, pues eso es un tema más de cultura, de conocer mi organización, de saber cuáles son los posibles riesgos y de definir claramente esos controles a implementar. Y pues casos de uso, casos prácticos, pues en la vida me han tocado muchos, pues gracias a Dios he tenido la oportunidad, llevo más de 12 años trabajando en seguridad y pues he aprendido de muchas organizaciones. He implementado sistemas de gestión en distintas organizaciones, tanto públicas como privadas, y pues han habido muchos casos de éxito. Y creo que de los más relevantes son las entidades financieras, ¿cierto? Porque las entidades por su mismo cumplimiento normativo, si uno llega a definir claramente
un sistema de gestión adecuado, con conocimientos, con los claros los lineamientos, claro la estructura, es muy fácil. Por ejemplo, ahorita yo estoy trabajando en una entidad financiera, pues por temas pronto de confidencialidad muchas veces uno no puede decirlo, pero sí, efectivamente, cuando uno define claramente esos sistemas de gestión, cuando llega el cumplimiento de algunas normativas, uno dice, ah, ok, hace un match. Este es mi sistema, esta normativa, y es mucho más fácil cumplirla. O sea, sí, claramente, o sea, en serio, si nosotros tenemos esa conciencia de seguridad, si lo hacemos consciente el ejercicio, implementar el sistema de gestión, pues básicamente vamos a ir de mejor, mejorando y hacer el mejor. Que eso es básicamente lo que quiero yo pues presentarles acá con con la experiencia que he tenido y pues no solo a nivel organizacional, sino a nivel de profesional. Y pues eso es lo que les quería contar y pues muchas gracias por su atención. Vale, mil gracias, Diana. Aquí hay una serie de preguntas, quisiera que me ayudaras a responderlas, pero un segundo. Claro que sí. Sobre el chat, primero vamos a identificar cuáles son aquellas consultas que nos hacen algunos participantes. Aquí más o menos están hablando del tema de preguntas relacionadas con certificados de asistencia. Sí, efectivamente vamos a emitir un certificado de asistencia por haber participado de este webinar. Por favor, estar pendiente de que te llegue a tu correo. Frente a la grabación de este webinar, como les comentaba, va a estar montado en nuestro canal de YouTube, CEDU Latam. Sin embargo, ya en un instante les muestro nuestras redes sociales para aquellas personas que nos quieren, digamos, seguir en nuestra red y ver esta webinar o los anteriores que hemos presentado. Había una pregunta que nos hacía el señor Kitson Ricardo Castaño, Diana, y es, ¿nos puede dar ejemplo de riesgos de seguridad de la información? ¿Puede haber en un ambiente virtual de aprendizaje? Pero creo que es importante, mira, fue a las 7:16, pero es importante que las personas se quieran quedarse en un instante más a identificar aquellas dudas que se generaron durante el webinar. Sé que también van a ser de bastante interés, así que les pido nos acompañen un instante más en esta sesión. Bueno, igual lo que entendí de la pregunta, porque no la encuentro así rápidamente, pues evidentemente un ejemplo de un riesgo de seguridad es, por ejemplo, la pérdida de disponibilidad de la información o sea, importante. Un riesgo de seguridad está comprendido por dos factores principales, la amenaza y la vulnerabilidad. Si existe la amenaza y la vulnerabilidad, me genera un riesgo, inseguridad, ¿sí? Importante. Pero si existe la amenaza y no existe la vulnerabilidad, pues no va a haber un riesgo. Y si existe la vulnerabilidad, pero en teoría no se ha identificado la amenaza, tampoco existe un riesgo. Entonces, un riesgo de seguridad, y pues eso, por ejemplo, yo lo veo en el curso, yo oriento pues la 27005, por si ustedes quieren pues validarlo o revisarlo, pues brinda una especie de vulnerabilidades más comunes y amenazas más comunes, ¿cierto? Entonces, la vulnerabilidad puede ser que no tenga suficientes controles de seguridad o que tenga, por ejemplo, una contraseña débil, ¿sí? Y la amenaza que puede ser un hackeo, ¿sí? Entonces, el riesgo puede ser pérdida de confidencialidad de la información debido al hackeo de la información por contraseñas débiles. Entonces, así se definen los riesgos de seguridad, ¿sí? Evidentemente, en plataformas de aprendizaje virtual, pues claro, o sea, eso es un sistema de información y claramente pueden existir brechas y riesgos de seguridad, ¿sí? Por accesos no autorizados o porque se perdió toda la información que estaba almacenada en la plataforma, pues puede existir muchos riesgos. No sé si fue clara la respuesta. Sí, perfecto. Hay otra intervención que nos hace Rubén Darío Martínez. Dame un segundo. Claro que creo que se la respondió Carlos Concha. Le decía a Rubén, en la metodología Majoret se definen los activos más críticos dentro de la organización y se realiza el análisis de riesgo. Respondiéndole que qué sería mejor, si Majoret o Octave. Creo que... Ok, listo, no, pues eso es muy relativo a cada organización. O sea, digamos que la metodología de riesgos es muy propia de cada organización. Es más, puedes utilizar Octave, Majorit, puedes utilizar 27005, puedes utilizar, no sé, el DAF, la metodología propuesta por el Departamento Administrativo de la Función Pública, ¿sí? Sino que depende, obviamente, de qué tan grande o tan pequeña sea la organización y depende de las necesidades de la misma.
Magerit está enfocado más que todo a riesgos de TI, no a riesgos de seguridad. Eso es una desventaja. Mientras que Octave sí es una metodología 100% de riesgos de seguridad de la información. Entonces, pues si me preguntas cuál es mejor, yo te diría, no, pues vete por Octave, pero lo que te digo, sos muy asociado a cada organización. Perfecto, muchas gracias. Vale. Carlos Concha nos consulta, ¿es obligatorio realizar una evaluación del riesgo residual? ¿Y esta Sí, claro. evaluación podría hacerse de manera subjetiva? Sí, evidentemente sí es necesario hacer la evaluación del riesgo residual porque ese es el riesgo al que estoy enfrentándome realmente en mi organización, ¿sí? Porque ya, pues ese es el riesgo que tengo actualmente que claramente tratar. ¿Cuál es la siguiente parte de la pregunta, Daniel? ¿Qué pena? Permíteme un segundo. ¿Y si se puede hacer de manera subjetiva? Subjetiva. Bueno, desafortunadamente nuestra gestión del riesgo usualmente es subjetivo. Yo creo que, yo pienso que, yo hago que, yo he visto, ¿sí? Entonces, cuando uno hace un análisis de riesgos, inicialmente eso es subjetivo, ¿sí? En el sentido de que la apreciación de la persona y el dueño del proceso. Ojalá fuera objetivo, esa es la idea, que esté basado en estadísticas, en incidentes reportados, en incidentes tratados, ojalá sea pues objetivo, pero desafortunadamente, porque no tenemos una cultura del riesgo, al principio de la fase de la gestión del riesgo tiene que hacerse de manera subjetiva. Muchas gracias, Diana. A modo de consulta, el señor Alex Senado nos indica, ¿el sistema de gestión de seguridad de la información exige la conservación de soportes documentales? Sí, sí, uno observa dentro de la ISO que evidentemente pues hay unos documentos que son claves y son claros que tienen sí o sí que estar documentados y tiene que exigir pues el respectivo registro. Muchísimas gracias. Hay otra consulta que nos hace Andrés Nastaries en Big Data e IoT. ¿Qué riesgos se han visto según tu experiencia? No, pues de todo, acceso no autorizado, pérdida de disponibilidad, no, pues yo creo que, pues teniendo en cuenta que son tecnologías tan emergentes, pues hay de todo. Es más, esos mismos dispositivos lo que hacen es muchas veces generar, por ejemplo, los dispositivos IoT, porque son sistemas operativos más que todo orientados al funcionamiento, no tantos en temas de seguridad, pues evidentemente eso genera muchas brechas de seguridad. Por ejemplo, hoy en día los televisores, los Smart TV, pues pueden ser vulnerados y ya han detectado que a través de ahí, pues entran al ordenador, pueden entrar al computador y generar otros riesgos asociados. Entonces, pues todo, o sea, lo importante es ojalá salvaguardar de manera adecuada esa información. Pero pues sí existen, sí, claro, muchos. Muchas gracias, Diana. Una consulta que nos hace Catalina Arias, también te agradece por tu tiempo y por disposición, Diana, y nos consulta, en riesgos nunca se tuvo como amenaza una pandemia mundial. ¿Cómo se debe manejar? Bueno, eso, la pandemia como tal es un riesgo más orientado a SAR o a operación, ¿cierto? Pero a raíz de la pandemia, pues como tal, eso no se tenía contemplado entre las causas de seguridad, ¿sí? Pues, o por lo menos de la experiencia que yo he tenido. Lo que sí se tenía algunas veces contemplado era el tema, por ejemplo, de trabajo remoto, teletrabajo, que de alguna forma eso es lo que actualmente nos está generando más riesgos, porque pues muchas personas, por ejemplo, trabajan con el computador personal y resulta que el sistema operativo está craqueado, no tienen antivirus, y entonces están conectando a mi red del banco, pues colocando, bueno, a la red de la empresa, ¿sí? Entonces, pues evidentemente eso es complejo. Pero pues así como tal, una pandemia que ya se haya identificado, no. Pero sí hay algunos escenarios de pronto que se pudieran o que se habían previsto, más que todo de trabajo, bueno, como un tema de ERP, de recuperación de desastre, que era trabajo externo a la localidad central, pero no como pandemia, pues dentro de la experiencia. Perfecto, gracias. Vamos a hacer un par de consulticas más. ¿Qué riesgos de seguridad aplican a la elaboración de tableros de control? De tableros de control, ¿como de qué tipo? Ahí sí me corchen. Si de pronto si Miguel Antonio García aún está conectado, por favor nos puedes ampliar un poquito más tu consulta. Aquí hay una adicional de Eduardo.
Para la implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información, se tiene que tener en cuenta 27001, 27002 y 27005 o se debe tener en cuenta otras ISOs. Pues realmente, pues uno a tener en cuenta solamente la 27001, ¿sí? Pero pues es que la 27001 se complementa con la 27002, con la 27005, con la 27004, con la 27003, pues con muchas de la familia de la ISO, es más, hasta con la 31000. Entonces, pues eso depende de la expertise, del conocimiento de la persona y pues que tenga que tener orientación con otros estándares, no. Sinceramente no lo establece la ISO, pero sí es una buena práctica tener en cuenta los otros estándares de la familia de seguridad, de la familia de la 27000. Muchas gracias. Eduardo Lagos, hay organizaciones grandes que tercerizan la seguridad informática. ¿Qué tan práctico es dejar todo el control a esos terceros y qué se debe tener presente para el personal local de TI con relación a los estándares? Pues nada, tercerizar servicios mitiga algunos riesgos, pero genera otros, ¿sí? Entonces, para uno poder tercerizar el tipo de servicio de seguridad de la informática, pues evidentemente tengo que tener por ejemplo, un acuerdo de confidencialidad, un tema de competencias, bueno, entre otros muchos controles, un tema de auditorías y demás que yo debo de tener para garantizar que se haga de la mejor forma, ¿sí? Pero yo tengo que entrar entonces a identificar esos otros riesgos asociados a esos terceros, ¿sí? Entonces, pues eso, ¿qué tan buena práctica es o no? Pues depende de cada organización. ¿Sí? De qué nivel de impacto le genera esos riesgos y cómo los quiere mitigar. Hay empresas que evidentemente pues es mejor tercerizarlo porque los otros son los expertos, ¿sí? Pero hay empresas que dicen, no, mi información es tan confidencial que pues preferiría no hacerlo. Eso es muy del negocio. Perfecto, Diana, muchísimas gracias. Bueno, ya vamos a dar por culminado la sesión de preguntas. Muchísimas gracias a todos por su tiempo, excelentes expectativas. Esperamos vernos en una próxima oportunidad.